Muy buenos días, chicos, bendiciones para todos. Continuando con el estudio de la tabla periódica, vamos a hablar en el día de hoy unos conceptos generales de ella, de manera en la cual podamos comprender un poco más en detalle de todo lo importante que es la tabla periódica. Para ello, vamos a llevar un momento de estructuración y bueno, les habla su servidor, el profesor Adrián Montiel. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la tabla periódica fue desarrollada gracias a Mendeleev y a Meyer en el 1869, en donde ellos habían estipulado que varios elementos debían ser agrupados por ciertas características que tenían agrupadas entre ellas. Entonces, para ello, esta fue escrita de manera secuencial de acuerdo a los elementos y sus propiedades que lo caracterizaban para pertenecer en cada categoría que ellos iban asignando. Pero para ello, ellos tuvieron que decir, bueno, debemos agruparlos ya sea por grupos o por periodos, ¿cierto? Entonces, como ya hemos mencionado en el anterior video, habíamos comentado de que la tabla periódica se distribuía en 18 grupos que estaban ubicados de manera vertical, forma de columna, y habían 7 periodos que estaban distribuidas en 7 filas de manera horizontal. Entonces, habíamos que tener en cuenta que cada elemento representa un símbolo y un número atómico y este va ocupando un espacio en dicha tabla periódica. Entonces la disposición secuencial permite un ordenamiento de acuerdo a su número atómico. Y el número atómico es aquel que describe cuántos electrones tendrá ese elemento. Entonces, aquí vamos haciendo énfasis en las características principales que debe tener la tabla periódica. Para empezar, los elementos están presentados en un orden creciente siguiendo su número atómico. Como habíamos dicho que el número atómico posee la cantidad de protones que debe tener un elemento. Y esto va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La tabla periódica está estructurada de esa manera en 7 filas y 8 columnas llamadas periodos y grupos. La tabla está seccionada en 4 bloques, el bloque S, P, D y F. Listo. Además, podemos observar, como hemos dicho, que agrupa los bloques en 2 grupos, los metales y los no metales. Ahí van incluidos los gases nobles y también los metaloides. Los metales se ubican entre los bloques S, D y F y los no metales están ubicados en el grupo P. Luego podemos observar de que los grupos pueden ser también grupo A y B. ¿Pero cómo así? Sencillamente, de acuerdo a su distribución electrónica, el grupo A corresponde a los orbitales que están en el orbital S y P. Esos son los del grupo A, la terminación de ellos. Y el grupo B son aquellos que corresponden a los orbitales D y F, que son los niveles u orbitales en los cuales se pueden desarrollar. Aquí podemos observar más específicamente cómo podemos tener la tabla periódica. Entonces aquí observamos la franja rosada hace parte de todo lo metálico que está dentro de la tabla periódica. Por otro lado, podemos observar los no metales que se caracterizan por el color verde de esta parte, esta franja, son los no metales. Y los gases nobles son una categoría independiente, aunque hace parte de los no metales, pero se subcategoriza como los gases nobles. Sabemos de que son estos de color amarillo, ellos mantienen una estabilidad casi todo el tiempo y por ello pues difícilmente tratan de hacer reacciones con otro tipo de elementos. Entonces, esta sería la importancia de cómo está distribuida la tabla periódica. Para entrar más en detalle, podemos observar la siguiente manera. Los lactánidos y los actínidos, aunque ustedes dirán que hacen esto por acá debajo, cumplen una importancia muy grande porque gracias a ellos sabemos de que son tierras raras, elementos que muy poco se entretienen y por ellos están aislados en una parte alejada de la tabla, pero en realidad ellos deberían estar ubicados en esta franja que está aquí. ¿Listo? Aquí podemos observar un poco más desglosado cómo vemos la tabla periódica, chicos. Aquí pues podemos mirar de que los metales reactivos, o sea, los que son los más difíciles de tratar, por así decirlo, son los dos primeros grupos, grupo 1 y el grupo 2. Entonces, vamos a ponerle aquí
el número 1 y 2, 1 y 2. Son los metaloides y los metaloniterrios, ¿cierto? Entonces podemos observar que también son llamados alcalinos y alcalinoterros. Podrían ser de las dos maneras. Los metales de transición son aquellos elementos pues que constituyen la química más importante, que pues gracias a ellos pues se pueden desarrollar ciertos elementos muy interesantes y productivos en el área de la química. Estos otros metales son aquellos que se comportan como semimetal, es decir, como metal y como no metal. Por eso se le puede decir otros metales. Los no metales vienen siendo los verdes, como lo había mencionado, y los amarillos, pues los gases nobles. Esta parte que está acá debajo se le llama tierra rara. Aunque sean metales, no se sabe cierta cuáles son sus características o cómo será su comportamiento, por lo que todavía se desconoce mucho su utilidad. Conllevan a que al no conocer mucho, pues pueden ser muy peligrosos a la hora de tratar con ellos. Entonces, esta sería otra parte interesante de cómo está distribuido. Llegando ya acá de materia, entrando y observando la tabla periódica, podemos observar de que los periodos están ubicados de manera horizontal. Entonces aquí observamos que está el periodo 1 al periodo 7. Aquí lo observamos. Y los grupos están del grupo 1 al grupo 18. Pero tenemos que tener en cuenta que sale una subcategoría, familia A, familia B. Entonces la familia A es aquella configuración que termina en SP, como la habíamos mencionado, es decir, el primer grupo, el segundo grupo, y del 13 al 18 son familia A. Y lo que está del grupo 3 al grupo 12 se considera familia B, que son los elementos de transición. ¿Listo? Entonces esto sería como más que todo la importancia de la tabla periódica. Y bueno, si lo identificamos por color, chicos, podemos mirar y darnos cuenta de que resulta bastante interesante. Todo lo que está en rosado se comporta, rosado pálido, como metales alcalinos, lo habíamos mencionado. Aquí tenemos este primer grupo completo, se le llaman metales alcalinos. La franja verde oscuro, se le llama metales alcalinoterrios. Listo, aquí podemos observar grupo 2. Luego observamos que los amarillitos son todos los metales de transición. Después nos vamos a la parte que está aquí, los gases nobles, que es el azul cielo. Son los más estables en lo que respecto a los elementos químicos. Y podemos observar un verde suave, que son los, como tal, los metales del bloque P que restan, y los metaloides, como se lo había mencionado, aquellos que tienen características tanto metálicas como no metálicas, y por último los tierras raras, que vienen siendo estos que están acá debajo, que se desconoce mucho su utilidad. Entonces, pues los lactánidos y los actínidos son dos grandes familias. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy, la importancia y cómo está distribuida la tabla periódica. Hasta una próxima ocasión, nos vemos, bendiciones.